Juan, recuerdo, estamos hablando con Juan Grabois. Aprovecho que te tenemos acá para charlar un poco. ¿Cómo estás viendo a la oposición? Digo, esta semana hubo incluso movimientos, apareció Cristina el domingo, hubo un acto muy grande ayer de Axel Kicillof para recordar los 50 años del fallecimiento de Perón, pero un acto donde lo mostró a él también como un líder importante en ese espacio. Se votó finalmente la ley bases y la oposición no pudo frenar eso. ¿Cómo estás viendo la configuración y sobre todo del peronismo y del espacio del que vos te sentís parte? Yo creo que hay dos discusiones, una que me interesa poco y otra que me interesa más. La que me interesa poco tiene que ver con los posicionamientos y las disputas internas que hay. Me interesa poco no porque no sea algo que sucede en la realidad y que va a tener impacto en la realidad, porque aunque yo soy un convencido que los que cambian la historia son los pueblos organizados en sus movimientos sociales, la construcción del poder popular, lo que pasa en el subsuelo de la patria, y que después los dirigentes, con suerte, somos una buena expresión de eso, a veces una muy mala expresión de eso, desde luego que impacta como termine siendo el diseño político electoral, claro. Y eso tiene que ver con los posicionamientos, etcétera. Ahora, todo eso que está teñido de rumores de pasillo, algunos son más ciertos, otros que son más mentiras. A mí me importa un comino, con todo el respeto del comino, que es una especie muy importante y muy buena. Lo que sí me importa, y sí creo que tenemos que profundizar en la discusión, y para lo que yo estoy trabajando con todos los que puedo trabajar, es para la construcción de una alternativa política con P mayúscula, es decir, programática, que es hacerse la pregunta de ¿para qué querés el poder? ¿De para qué querés el poder? Mira, justo hablaba con Cristina el otro día, que a ella le había gustado mucho. Me preguntaron a mí sobre el legado de Perón, etcétera, y sobre los libros. Y bueno, yo dije, miren, para mí, Comunidad Organizada es un libro fundamental, los discursos de Perón son muy, muy importantes, el discurso ambiental a los pueblos, la hora de los pueblos. O sea, y conducción política, yo decía, mira, conducción política es el último que hay que leer. Porque se ha convertido en un fetiche en la militancia pensar en el poder por sí mismo. Y con la conducción política es un instrumento que se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Es como cuando se puso de moda el arte de la guerra, sí, o cuando se pone de moda de nuevo El Príncipe de Maquiavelo, y vos decís, bueno, son libros que explican el funcionamiento del poder, ¿no? Aunque desde luego conducción política tiene muchos elementos filosóficos, es un libro extraordinario, pero el problema es cuando no tenés claro para qué querés el poder. Cuando sos un hábil constructor de poder, y a veces tan hábiles no somos, ¿no? Pero cuando sos un hábil constructor de poder, la política gonal, pero no tenés muy claro para qué lo querés. Y solamente podés gesticular o decir o hablar de aspectos generales, bueno, que haya más producción, que haya más industria nacional, que haya más consumo interno, que la gente tenga salud, educación, vivienda. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Dónde está el plan quinquenal que necesitamos? ¿Cómo lo vamos a realizar en términos prácticos? ¿Cómo vamos a desarrollar la correlación de fuerza? Porque eso inevitablemente implica enfrentar a determinados sectores del poder económico concentrado. Bueno, esa es la discusión que a mí me interesa, ¿no? Decía Cristina, me dijo, esto es lo que tenemos que discutir. ¿Cristina estaba de acuerdo con vos? Es así, le gustó esta idea de no centrarse en a ver quién es el más vivo en armar estrategias de poder, porque ya nuestra propia historia y los propios errores que cometimos todos y que cometió ella también nos han demostrado que no siempre lo más importante es armar una estrategia tácticamente exitosa, digamos, una táctica electoralmente exitosa. Cuando no hay un sentido de propósito colectivo que está basado en los sentimientos, que está basado en los principios, que está basado en la doctrina entendida como algo mutable, que tiene que ir cambiando, que tiene que integrar nuevas melodías y nuevos intérpretes, pero basada en principios que son previos, que son casi universales, como el de justicia social, el de soberanía política, el de independencia económica, la agenda de tierra, techo y trabajo. Bueno, bajar eso a las formas de ejecución, que son básicamente lo que tenés que hacer.
y después de la ejecución misma, que son los funcionarios que funcionan. Hasta que no tengamos eso, todas las discusiones de si se hizo un acto el Congreso del PJ, que dijo tal, que dijo cual, son secundarias para mí. Igual acabas de tirar tiraste dos al pasar, que una es esto de una estrategia electoral efectiva sin programa. A mí me hace acordar a la estrategia de poner a Alberto Fernández como candidato. Y lo otro que dijiste... Sí. Eso es, poner a Alberto Fernández como candidato fue una estrategia exitosa sin programa, y la de Massa fue una estrategia frustrada sin programa. Claro. Es decir, y en eso hay responsabilidades compartidas, desde luego. A ver, ¿qué es lo más extraordinario para mí que tiene Cristina? Lo que hizo como gobernante, eso no se lo saca nadie. Sí. Eso que hizo por nuestro pueblo, no se lo saca nadie. Y yo era muy crítico de su gobierno, pero bueno, uno ve la comparación y los indicadores sociales eran altísimos, había una perspectiva, había un gobierno que tenía autoridad, y después su capacidad para confrontar con el poder. Bueno, después en lo que viene a ser el casting de candidatos, y bueno, y ahí ya ahí no la quiero tanto. Pero básicamente el gobierno al frente de todos es lo que vos decís, no había unidad de concepción. Había una estrategia para derrotar a Macri que no es poca cosa, pero después terminó siendo una victoria pírrica. Sí, sí. Porque al no haber unidad de concepción, al no haber orientación programática, al no haber funcionarios que funcionan, porque el criterio de selección de los funcionarios fue el loteo político y los amigos del campeón, con honrosas excepciones, que las hubo, bueno, pasó lo que pasó. Y además, sin una perspectiva clara de lo que se iba a hacer, o por lo menos sin un consenso claro de lo que se iba a hacer, con el tema central de la discusión económica de la Argentina, que era la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fue lo que terminó de resquebrajar la coalición. Sí. Ahora, Juan, y te digo la otra frase que tiraste, porque dijiste: tenemos que tener nuevas melodías e intérpretes basados en los principios de siempre. Lo de las nuevas canciones es una frase que la dijo Axel Kicillof y que sonó muy fuerte, vale además la analogía de sonó. ¿Cómo lo ves? Yo sé que no querés hablar de nombre, eso está bien, pero digo, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo el acto ayer, digamos, ¿cómo lo ves a Kicillof en términos de liderazgo dentro del peronismo o de algo más amplio del peronismo? A ver, para hacértela muy clara y no esquivarle el traste a la jeringa, Axel es naturalmente la referencia presidenciable de lo que hoy es Unión por la Patria, cuya columna vertebral, desde luego, es el peronismo, pero que efectivamente es más amplia que el peronismo. Tiene 3 años más como gobernador en un contexto muy complejo, donde se va a demostrar de qué madera está hecho. Yo a Axel lo quiero mucho, hablo mucho con él, y lo que le planteo es lo mismo que le planteo a todos los compañeros y a todas las compañeras. Hay que hacer un esfuerzo intelectual y espiritual para construir una síntesis, en primer lugar, de un núcleo que tenga principios ideológicos, para usar una palabra que no me gusta, ¿no? Pero principios ideológicos compartidos, y a partir de ese núcleo, que hoy está muy expresado, si se quiere, crispado, a partir de ese núcleo, ir construyendo el frente más amplio. Pero ese núcleo tiene que, por lo menos, poner un 80% de la orientación, el programa, y no te digo los candidatos, porque eso es lo de menos, donde también, cuando yo hablo de nuevos intérpretes, no me refiero a gente joven, por ejemplo, que me encanta que haya gente joven. Me refiero a que la representación política deje de estar dictada por las orgas o por los olfas del dirigente, y pase a tener más que ver con una representación de lo que nuestra sociedad es, que haya más Nati Sarachos, porque tenemos por lo menos un núcleo duro del 30% de personas que tienen la vivencia que Nati Saracho tiene cotidianamente, que haya más Ofelias, porque tenemos un 10%, un 15% de pibes que atraviesan situaciones como las que atravesó Ofelia en los centros estudiantes, movimiento estudiantil, etcétera, que haya más Fernandas Niños, que haya más, que haya más representación de los profesionales de clase media encuadrados en la partidocracia o en organizaciones políticas
Caso en el que yo estoy reflejado, pues yo soy abogado, licenciado en Ciencias Sociales, tengo 50 posgrados, doy clases en la Universidad de Buenos Aires y soy presidente de un partido político. Bueno, ese perfil tenemos el 30% de la representación política, un tercio, como diría el viejo esquema. Después tiene que estar la rama de la juventud y la rama social, que incluye dirigentes sindicales, que incluye... Esa es mi posición sobre la representación política. Bien. Más allá de después quienes sean los nombres, porque tiene que haber un criterio metodológico para poder hacerlo. Bueno, hay otros que piensan de otra manera. Está bien, son discusiones válidas, pero son discusiones conceptuales, no discusiones de hombres, porque si no invertimos el apotegma de primero la patria, después el movimiento y después los hombres, apotegma en el que todos creemos en el fondo, porque no es que acá hay unos que son buenos y otros que son malos. Acá todos estamos cometiendo errores, básicamente porque hemos perdido el sentido del propósito, el sentido de un proyecto colectivo, y eso tiene que ver con muchas cosas que pasaron en la Argentina, y fundamentalmente digo esto porque lo creo, con el descabezamiento del movimiento popular a partir de la proscripción y del atentado contra Cristina, que para mí fue uno de los puntos de quiebre, además de la mala gestión de gobierno y la ruptura virtual de la coalición política cuando fue lo del Fondo Monetario Internacional, que eso terminó de descuajeringar todo. Esas dos cosas terminaron de descuajeringar. Bueno, ahora no hay que llorar sobre leche derramada, hay que rearmar la cosa. Desde luego yo quiero nuevos intérpretes y nuevas melodías. Cuando lo dijo Axel estaba sentado al lado mío. Ese fue un acto que organizamos nosotros en la Universidad de La Plata, donde la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata la tiene una compañera de Patria Grande, en un auditorio lleno, y a mí me gustó esa frase. Y después discutí mucho con los compañeros que se enojaron por esa frase. ¿Cómo no vamos a tener nuevas melodías? Ahora, el problema no es decir las nuevas melodías, es decir, ¿cuáles son las nuevas melodías? Claro. ¿No? Entonces, bueno, esas son las discusiones. A mí me interesa discutir el pentagrama de las nuevas melodías. No si hay que hacer o no nuevas melodías. Me parece una obviedad si hay que hacer nuevas melodías. Quiero discutir el pentagrama, y después quiero discutir los instrumentos, y después quiero discutir los intérpretes. ¿Cómo se van a seleccionar los intérpretes? No si debemos o no tener nuevas melodías, porque a mí me parece una obviedad absoluta. Igual esa es una discusión que ya está terminada. Pero, insisto, para que haya una oposición y una alternativa política, que no es una alternativa de poder, que el otro día escuchaba que en una reunión se hablaba de eso, ¿no? Una alternativa de poder. Hay como una cosa medio pervertida con el poder por el poder. Es una perversión absoluta. Perón decía claramente, la política, que entre otras cosas es la lucha por el poder, es un medio, no es un fin. Pues ahora que andan todos con el peronómetro, hay que hacer una relectura de eso. El peronismo no es una maquinaria de obtener el poder, es el pensamiento social y filosófico desde una perspectiva de las periferias, no un método de acceder al poder. Entonces, por eso digo que lo de conducción política no es lo más importante, sino lo más importante son los valores que inspiran el movimiento nacional popular latinoamericanista, los objetivos que tienen, que es fundamentalmente el objetivo de la justicia social, y después los instrumentos y la propia doctrina es mutable. Y esos son las nuevas melodías y esos son los nuevos intérpretes. Los instrumentos y la doctrina, que es mutable. Como muestra Perón cuando cambia la frase para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, por la frase para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, ¿no? Entonces, y que hoy podríamos decir, para un ser humano no debe haber nada mejor que otro ser humano, porque la verdad que el nivel de deshumanización que tenemos ya trasciende la nacionalidad. Juan, gracias como siempre por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias por todo lo que hicieron y por todo lo que hacen y por bancar. Dale. Que anden bien. Gracias, igualmente. Juan Grabois, abogado, dirigente político, lo llamamos por el tema alimentos, que recuerdo la noticia que quedó hace media hora de la charla, pero es que ayer finalmente le volvieron a decir al gobierno repartan la comida, pero bueno, aprovechamos para hablar un poco de política, que Juan está, bueno, fue candidato presidencial. Fue candidato presidencial, sí. Así que sacó un montón de votos, casi los mismos que Larreta, que tuvo toda la campaña de publicidad y bueno.